Escándalo en boliche de Palermo. Dos jóvenes fueron baleados. Así llegaba el segundo herido al hospital. La clave de la droga Tutsi. Y el tema es, aclaramos, que en realidad es un baleado y el otro que se pensaba que estaba baleado, lo terminamos de confirmar con Frascarelli, con Pampa, que en realidad le dieron un botellazo en la cabeza y le hicieron una herida que en principio pareció de arma de fuego, pero no era. Así que aclaremos esta situación porque es lo que corresponde. Y ahora te estamos mostrando un video que trajo Frascarelli, que acá estás viendo en exclusiva, que es el momento en el que el segundo herido, que es un hombre de 27 años que pertenece a la banda del Millón, esto dicho por la policía, confirmado aquí por Frascarelli, que esa persona es la herida, es el que recibió la herida, el balazo, la herida de sangre, que ahí lo estás viendo, y que termina siendo aparentemente intervenido con algunas cosas mínimas, ¿no?, de curaciones, pero es la persona que fue herida. El otro, el menor, recibió un botellazo en la cabeza y está en el Fernández. Y estamos trabajando en vivo. Ya te va a contar Horacio más detalles de por qué llegó a este hospital en la provincia y no se hizo atender, por ejemplo, aquí en la ciudad de Buenos Aires, como terminó el Hospital Fernández, el otro agredido, y por qué lo estaban buscando. Pero Facu tiene detalles, obviamente, de la salud del segundo herido. Facu, ¿cómo te va? Buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Pampa? Muy buenas tardes. Bueno, aquí llegó, para lo que nosotros conocimos, que fue el primer herido en la madrugada, que se pensaba, como decía Lili, que tenía algún disparo en la cabeza, que le había rozado el cuero cabelludo. Se comprobó que tenía politraumatismo producto de golpes de puño, de patadas y hasta de algún culatazo, se pensaba en algún momento, incluido también, no se descarta, un botellazo o algún vaso roto con el cual pudieron cortarlo. El hombre de 17 años, el joven de 17 años, ¿sí?, va a quedar demorado en principio. Ajá. Ya está interviniendo la justicia de menores. Porque hay que ver acá, Lili, Pampa, a ver, cuando un joven entre los 16 y los 18 años, cuando ya es punible ante un delito grave como puede ser el homicidio, por supuesto que recibe una condena, ¿sí? No es inimputable ya a esta edad. Claro. Hay que ver cómo actúa en este caso la justicia con respecto a la venta de estupefacientes, que este es más o menos el punto por donde está girando la causa. Hay que tener en cuenta que a este chico de tan solo 17 años, reiteramos, se le encontró dentro de sus pertenencias gran cantidad de dinero en efectivo, 3 bolsas con una sustancia de color rosa, una bolsa con una sustancia de color amarilla y, como se dice, una sustancia símil, marihuana, envuelta en un billete de 1000 pesos. Por lo tanto, una vez que se realizan los reactivos y se confirme qué tipo de sustancias son estas que tenía el joven en los bolsillos, bueno, va a quedar entonces demorado, y hay que tener en cuenta que además tenía, según las fuentes policiales, un elemento para fraccionar este tipo de sustancias. Mira, por lo tanto, ese elemento, está claro Facu, que es... Ese elemento no lo teníamos precisado. Repetilo porque es importante, porque va a ser a su causa, porque él fue atacado. Los agresores todavía no los tenemos detenidos, hay leves sospechas, se encuentra el auto en la zona de Zabaleta de la 21, pero claro, no sabíamos este elemento nuevo que vos estás diciendo. Repetilo, por favor, porque es importante para saber qué papel cumple ese menor atacado, o qué papel cumplía en esa noche, o esta noche casi, porque diría esta madrugada. Claro. Sí, Facu. Eso lo confirmaron, bueno, fuentes de la investigación que llegaron hasta el lugar, que hablaron con nosotros, pero que no hablaron en cámara, por supuesto, pero que sí dejaron deslizar algunos detalles, ¿no? Como este que te cuento. Dentro de sus pertenencias tenía un elemento para fraccionar la sustancia, el polvo, ¿no? Lo que sería, lo que se llama comúnmente cocaína rosa o tusi, como le dicen también, que, bueno, gracias a este elemento de medición y de corte, vendería dentro del boliche, ¿sí? Por eso además tenía gran cantidad de dinero en efectivo. Estamos hablando de un joven tan solo de 17 años, menor de edad, ya punible para la ley, para los delitos graves, pero habrá que ver cómo actúa entonces la justicia en este caso, porque está claro que, o al menos todas las pruebas indican que el joven estaba vendiendo en el lugar. Otra cosa que dejó la policía entrever, sí, disculpa, Facu, perdón, porque vos
vos hacías referencia a la droga que le encontraron. Una es cocaína, todos conocemos la cocaína. Dicen que había un polvo rosa que sería Tusi. Y queremos sumar a la charla, no te vayas, al doctor Carlos Damín, que es un hombre conocedor del tema porque es jefe de toxicología del Hospital Fernández. Y obviamente le queremos preguntar, ¿qué es el Tusi? Que en realidad lo conocemos como Tusi, pero viene de el 2C, por eso Tusi en inglés. Es sintética. ¿Y qué es? Claro, sí es droga, porque no es cocaína. No, es sintética. No es cocaína. No es cocaína, es una droga sintética, pero como es un polvo, todos le dicen la cocaína rosa. Doctor Damín, ¿cómo le va? Buenas tardes. Carísimo. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, bueno, sorprendidos a medias, porque se está empezando a escuchar cada vez más esto del Tusi. ¿Qué es, efectivamente? Bien, el Tusi, conocido también como cocaína rosa, como usted decía, se la llama cocaína aunque no tiene químicamente nada que ver con la cocaína, simplemente porque es un polvo y se aspira. Y que además es rosa porque tiene un colorante agregado para diferenciarlo de la cocaína común. Es una sustancia que viene consumiéndose en el país desde hace alrededor de 10 años en forma creciente y que está compuesto básicamente por dos sustancias. Uno es un derivado de la metanfetamina, que casi siempre es el éxtasis, y además tiene un componente alucinógeno que puede ser o la ketamina, que es la forma más común en nuestro país, o un derivado del LSD. Ambas de estas agregados lo que suele hacer es incrementar este efecto euforizante que suele tener la cocaína rosa o el Tusi, y con el agregado del éxtasis o el derivado de la metanfetamina que conviene, que es lo que produce un efecto como de disociación. Es una sustancia muy consumida en el último tiempo en fiestas electrónicas, en lugares bailables, en discotecas, y que suele también acompañarse o del éxtasis o de algún otro componente sintético, pero que raramente por alcohol, porque el efecto de suma con el alcohol puede ser extremadamente peligroso. Ahora, doctor, hablando de qué produce cada una de estas drogas en el cuerpo, ¿no? Entonces tenemos la cocaína, por un lado, esa sensación de euforia, que muchas veces después lo bajan con alcohol, y del otro lado es similar, porque uno está acostumbrado a hablar de drogas sintéticas con las fiestas electrónicas, con las pastillas, pero no con algo que se aspira. Bueno, esto puede aspirarse o puede ingerirse. Muchas veces lo diluyen y lo ingieren porque también es hidrosoluble como la cocaína y puede ingerirse. Es cierto que normalmente es raro que consuman al mismo tiempo la cocaína común y esta otra. Las sustancias sintéticas tienen más que ver con sustancias, no nos olvidemos el origen, la mayor parte de las sintéticas han sido o medicamentos o se descubrieron cuando se buscaban medicamentos. Muchos de ellos tienen un efecto muy similar en la forma de actuar a los antidepresivos y que dejaron, es decir, no fueron utilizados como antidepresivos, pero casi todos tienen un mecanismo de acción similar a los antidepresivos. Esto hizo que se banalizara mucho su uso, sobre todo en países europeos, y de hecho hay lugares como por ejemplo en Barcelona, donde en algunos lugares analizan las pastillas o analizan este polvo antes de que las personas los consuman para ver si tienen un margen de seguridad para utilizarlo. Entonces, si bien son sustancias claramente ilegales en todo Occidente, son algunas sustancias que tienen que ver con su utilización como uso recreativo y por eso tienen digamos, una mirada distinta a lo que son sustancias consideradas mucho más peligrosas como la cocaína, por supuesto sin subestimar el efecto de la cocaína rosa porque tiene un efecto que puede provocar la muerte de personas. Podemos recordar fiestas como la de Time Warp, donde con sustancias parecidas a esta fallecieron varios chicos, ¿no? Claro, doctor, ¿cómo le va? Liliana Caruso. Justamente le iba a preguntar esto, si está relacionada con el tema muchas veces de las fiestas donde concurren jóvenes, si es más elegida por los jóvenes y si usted ve que este consumo ha ido aumentando del Tusi en los últimos tiempos.
Mire, los consumos de sustancias en nuestro país han aumentado todos. El único que se ha estabilizado en los últimos 10, 12 años es el de cocaína. Ajá. Pero particularmente el de las sustancias sintéticas ha aumentado en forma exponencial. Y tenemos que, como son sustancias un poco más caras, lo que teníamos siempre eran personas un poco más grandes que tienen un mayor poder adquisitivo para poder adquirirla, pero hemos visto el descenso de la edad de inicio de estas sustancias que hoy está ubicado en los 17, 18 años. Qué peligroso, doctor. Y es cara, por lo que usted dice. Carísima. Carísima, ¿no? Es una sustancia, sí, es una sustancia cara, es una sustancia más cara que el éxtasis o el cristal o los derivados de la metanfetamina, y no tenemos que perder de vista que es la suma de dos. Claro. Entonces, tienen un Claro. ¿Qué sería caro? Claro. ¿Qué sería caro, Con lo que- doctor? Digo, para que la ¿Perdón? gente... ¿Qué sería caro para que la gente entienda? Digo, un gramo, calculo que es por gramo. Desconozco el precio. Desconozco el precio, pero tengo entendido que es mucho más cara que el éxtasis, cuyo precio también desconozco. Doctor, ¿se fabrica acá el TUSI? O la TUSI, no sé cómo se le dice. ¿Se fabrica? No, mire, nuestro país no es un país productor, básicamente porque no tenemos la forma de hacer las materias primas. No nos da el clima para producir cocaína. Somos más buenos que el resto de los países latinoamericanos, pero no nos da el clima. Pero usted nos dice que esto no tiene que ver con la cocaína, que es una droga sintética que no No. tiene que ver con la cocaína. Le ponía como ejemplo, no producimos cocaína, no producimos marihuana y tampoco producimos las sintéticas porque no tenemos las materias primas. Normalmente son sustancias que son importadas, ingresan desde otro país, y acá por ahí lo que se suele hacer en algunos casos es adulterarla o mezclarla o agregarle algún otro componente, pero que también ingresa desde afuera. Y por su especialidad, y por supuesto, en la medida que lo sepa, ¿cómo ingresa a la Argentina? No soy un especialista en narcotráfico, no sé si eso se lo puede explicar mejor que un médico o algún juez o algún especialista en narcotráfico. Claro. Sí. ¿A usted le ha Algún tocado, funcionario, ¿no? Digo, Sí. le ha tocado, doctor, atender a pacientes en estado grave, en un estado terminal por consumo de TUSI? Sí, hemos tenido pacientes en situaciones complejas, sobre todo porque no nos olvidemos, como estamos hablando de sustancias ilegales, tampoco podemos garantizar qué es lo que contiene. Pero la pregunta Entonces, iba, sabemos que la mayor- la pregunta iba a otra zona. La pregunta iba, en el caso de sobrevida, ¿hay secuelas graves para la salud? No, definitivamente no. Cuando este tipo de sustancias, tanto las sintéticas como el resto de las sustancias, pueden generar un daño en agudo muy grave que puede ser mortal, porque tiene básicamente dos lugares de afección, el cerebro y el corazón. El corazón puede provocarle el fallecimiento a la persona, lo neurológico tiene que ver con el comportamiento en el momento, pero en el caso de sobreponerse al cuadro agudo, normalmente no dejan nunca secuelas, excepto que haya habido un infarto cerebral, que no es algo muy común y que entonces queda con secuelas. El problema es el uso prolongado. Eso sí genera a largo plazo un deterioro neurocognitivo, es decir, un deterioro de la capacidad de discernir y de pensar, que eso claramente es un daño. Carlos, aprovechando que usted hace años que está como jefe de toxicología en el Hospital Fernández, que es un hospital que está enclavado en una zona de alto poder adquisitivo, donde hay muchos boliches que tienen mucha movida nocturna con lo que es la electrónica y demás, que es donde más se utilizan estas drogas sintéticas. Creció mucho la llegada de, sobre todo los fines de semana, pacientes con algún problema debido al uso de estas drogas a la guardia. Sí, claramente nos ha crecido en los últimos 10 años. Pasamos de tener escasos pacientes en el mes, les diría, a tener prácticamente en todas las guardias de fines de semana. Los días jueves comienzan a aparecer pacientes, hace pico viernes y sábado, disminuye un poco los domingos, pero es raro que la guardia de un fin de semana pase sin algún paciente intoxicado por alguna sustancia sintética.
Bueno, doctor, acá nuestro Sí. compañero Frascarelli quería comentar algo No, que creo que nos va a nutrir a todos, claro, me parece, que por qué hablábamos de lo costoso. De la Tutsi, Sí, exactamente. claro. La Tutsi Sí. tiene bolsas de 1 gramo, 5 gramos, 10 gramos. Sí. Cada gramo vale 20.000 pesos. Claro. Se la cuenta, Claro. 5 gramos por 20.000. Son 100 lucas. Ahora, claro, Esa bueno, es la pelea. ahí, bueno, eso es un Por dato eso que, es un dato que para la aporta pelea. Frasca, obviamente, hablando con Claro. investigadores y demás. Pero digo, doctor, también hay mucho chanta, hablando del mercado de los estupefacientes, y esto charlado también con muchos policías que coloran de alguna manera la cocaína común, le ponen colorante rosa para tratar de venderlo como Tutsi, sacarle una tajada más importante que lo que le dejaría la cocaína, pero no deja de ser cocaína. Esto también pasa. Por eso le decía que uno realmente nunca tiene muy claro frente a qué está ahí. Entonces nos basamos en la sintomatología que tiene el paciente para hacer diagnóstico y con algún test reactivo que tenemos en el laboratorio del hospital para poder hacer. Porque por ahí un paciente viene y dice consumí Tutsi o consumí éxtasis, Claro. y en realidad cuando uno le hace los controles de laboratorio o tiene un paciente con una sintomatología que no se correlaciona. Y esto tiene que ver con que la gente cuando compra una sustancia ilegal nunca sabe exactamente qué es lo que tiene. Claro, y según lo que- Recordarán ustedes lo que pasó, por ejemplo, con Puerta 8, ¿no? Claro. Que la gente Sí, compraba claro. cocaína y estaba comprando una Adulterada. cocaína adulterada Claro. con opioide. Claro. ¿Cuáles son los síntomas? Usted dice que se detectan los síntomas del TUSI. ¿Qué es lo que detectan ustedes en ese momento cuando llega alguien en esa situación? En el caso del Tutsi, como les decía, que tiene dos componentes, lo que vamos a ver es una persona normalmente con agitación psicomotriz, es una persona muy excitada, muy alterada, con un cuadro de disociación. Esto quiere decir que la persona está con una alteración de la percepción de la realidad. Uno lo ve desorientado, alucinado, por un lado, y por otro lado con un cuadro de mucha estimulación cardiológica, un aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca que puede transformarse en una arritmia cardíaca, y esto es lo que lo puede terminar llevando, por ejemplo, a un paro cardiorrespiratorio y en este caso terminar fatalmente. Ahora, Pero doctor, básicamente ¿cuánto tiempo le puede llevar a una persona? Usted dice, llega el fin de semana o desde el jueves que se ven más los casos. Entonces, llegan esos casos, ustedes lo atienden. ¿Cuánto tiempo puede llevarle a esa persona a desintoxicarse, si corresponde bien la palabra? Y ¿Cuánto saber dura el ustedes, efecto? claro, y saber ustedes qué más debe hacer a futuro esa persona, porque supongo que la reiteración de casos de esa persona ser asistida por esos casos que usted dice, o la presión arterial o el corazón, y que a la larga va produciendo una degeneración, si se quiere, de todo su sistema, digo, es grave. Es decir, esa persona tiene que saber que quizás no puede volver a consumir más porque corre peligro su vida. Entonces digo, ¿cómo se trata Bueno. eso y cuánto tarda? Usted tiene dos situaciones. Una de ellas es tratar el cuadro agudo. El cuadro agudo puede llevar 8 horas, 12 horas, 20 horas, va a depender de la criticidad. Sí. En aquellos casos que por ahí tienen un cuadro cardiológico, una afección cardiológica más importante, probablemente quede internado el paciente para seguir tratando sobre su patología particular. No nos olvidemos que muchas veces nos ocurre que tenemos pacientes que tienen un problema previo, por ejemplo, un problema cardiológico, que la droga desestabiliza. Entonces es un efecto que no era un efecto esperado para esa sustancia, sino que fue el desencadenante de otro problema que Claro, que él subyacía tenía. en el paciente. Entonces cada paciente se trata en forma particular. En términos generales, un paciente que lo traen, una persona que la traen porque consumió Tutsi y que tiene un cuadro de por ahí de agitación y no tiene ningún otro compromiso cardiovascular o demás, calcúlele que 8 horas, 12 horas, 20 horas está en condiciones de irse. Por supuesto, se va con todas las pautas de alarma y se va con la indicación de que tiene que volver para hacer una admisión porque probablemente tenga además el consumo de otras sustancias. Claro. Es posible que nos encontremos con alguien que esté usando recreativamente y lo haya hecho en forma esporádica u ocasional, en cuyo caso, bueno, la pauta de alarma le servirá quizás para no repetir el
cuadro. Doctor, apelo a su conocimiento para ver si es el camino. En la Argentina sabemos que hay un grave problema de adicciones, de todas, hay policonsumo. Y usted lo nombraba hace un ratito, que en países desarrollados, muchas veces en una fiesta electrónica, en un festival electrónico, hay laboratorios, lo pone Salud o quien fuere, para controlar y chequear. Digo, yo soy la persona que viene, le doy a ese especialista, digo, tengo esta pastilla, sacan a ver si es nocivo, si es bueno, si es malo, digo, y ahí hablamos obviamente de la licitud tal vez de algunas drogas. ¿Sería la solución para evitar muertes e intoxicaciones en nuestro país? Mire, podría ser una solución y de hecho, forma parte de las estrategias de reducción de riesgos y daños que definitivamente yo creo que es el camino y los europeos de hecho tienen mejor resultado que los norteamericanos si uno se pone a mirar. De todas maneras, eso tiene que estar enmarcado en una campaña muy fuerte de prevención que es claramente lo que nos falta siempre, ¿no? Yo creo que uno tiene que primero aceptar que hay gente que por ahí quiere consumir, y es el caso que usted me está hablando, cuando alguien recreativamente quiere consumir una sustancia, va y pide que se la analicen antes de consumirla. Yo soy un convencido que tenemos que primero ahondar mucho más en la prevención. A mí como médico, yo quiero que la gente no consuma cosas que le va a producir daño en su salud. Entonces, tengo que agotar las instancias para disuadirlo de ese consumo. Si yo no logro disuadirlo del consumo, entonces lo que voy a tratar es de protegerlo para que no se muera. Entonces le voy a analizar el contenido de la pastilla y le voy a decir, bueno, mira, sí, esto tiene lo que vos crees que compraste, y entonces podés consumirlo y le voy a dar las pautas de alarma. Pero siempre partiendo de la prevención, ¿no? Partiendo de que ninguna sustancia de las que se utilizan como sustancias recreativas o sustancias de abuso, ninguna es beneficiosa nunca y en ningún caso para la salud. No, quería agregar algo. Sí. Porque vos recién habías dicho, ¿sí? Pampa, el tema de que algunos vivos tiñen la cocaína y la venden como rosa. Mirá la diferencia que hay. El gramo de cocaína, ¿cuánto vale? 4.000 pesos. Fíjate la diferencia entre la cocaína rosa, de 4 a 20. Vale, exactamente, ahí está la diferencia que se hace. Bien, ahora yo le quería preguntar al doctor, tengo miles de preguntas, pero voy a resumirlas en algunas. ¿Cuál es la droga más peligrosa en este momento? Y si hay alguna clase social, digamos, que consuma con mayor asiduidad la droga, ¿no? Digo, porque se habla de que, bueno, solo la consumen los que tienen plata, pero bueno, hay sectores de la población de clase baja que vemos que están en una situación muy complicada también, ¿no? No sé si a usted le va a gustar la respuesta que le voy a dar, pero porque por ahí, por lo trillado y poco original, pero cuando uno mira qué es lo que produce más enfermedad y muerte en el mundo, en primer lugar está el tabaco, en segundo lugar está el alcohol. Que son legales, claro. Están los ilegales. Entonces, en nuestro país se enferma y mueren muchas más personas por alcohol, básicamente. Entonces, mi obligación es decirle que el alcohol es la más peligrosa. Bien. Claro, ¿por qué? Porque es la que más se utiliza en forma descuidada e irresponsable. Entonces, se toma alcohol y se conducen vehículos, se toma alcohol y tenemos riñas, se toma alcohol y se mezcla con otras sustancias que generan mucha agresividad, por ejemplo, con el clonazepam, que son las cosas que nos ocurren más frecuentemente. Ahora, si usted me pregunta cuál de todas estas sustancias tiene menos margen de seguridad, probablemente es la cocaína, por frecuencia, porque el TUSI se usa más ocasionalmente y las dosis que tiene de las sintéticas por ahí son más bajas, y entonces vemos que se enferman gravemente muchas más personas por cocaína, la cocaína común, el clorhidrato de cocaína, que cualquiera de las otras. Ahora, doctor, el argumento que acaba de darnos es conmocionante. ¿En qué punto? Si el alcohol y las drogas, que son sustancias legales, causan más muertes que las drogas ilegales, este es un argumento en contra de aquellos que preconizan la legalización de las drogas. Mire,
podremos referirnos siquiera a la ley seca de Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó cuando en Estados Unidos prohibieron el alcohol? Aumentaron las muertes, por eso 10 años después lo volvieron a legalizar, porque a la gente le gustaba lo prohibido. Como no tenía control de calidad, empezaron a adulterarlo y entonces fue la epidemia de muertes por alcohol metílico. Y además apareció una muerte que no estaba prevista, que era la muerte del tráfico. Mientras el alcohol se vende en forma legal, no tiene nadie que se muera por comprar alcohol. Cosa que apareció en el momento que prohibieron el alcohol. Se debe acordar los perseguidores de los traficantes de Al Capone, que hemos tenido muchas series y hemos podido disfrutar de ellas. Entonces, son cosas a favor y cosas en contra. Me parece que sería imposible pensar en la legalización de las sustancias, pero por ahí la regulación de alguna de ellas, como quizás empezó a hacer Uruguay, que dicen, y por eso, a pesar de que han cambiado los gobiernos, mantuvieron la regulación de la marihuana porque sostienen que les ha dado buen resultado. Le entiendo el razonamiento, le pregunto, porque usted es el que sabe, cuál es, como científico, cuál es su postura frente a la legalización sí o legalización no. Yo creo que antes de hablar de legalización sí o no, debemos hablar de prevención, cosa que no hicimos nunca. En nuestro país tenemos casi 1.500 millones de dólares de presupuesto nacional en la lucha contra el narcotráfico y apenas 25 para todo el país de prevención. Miren, cuando uno mira el presupuesto de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico, el presupuesto es más grande que todo el presupuesto argentino. ¿Y cómo le va a Estados Unidos con la lucha contra el narcotráfico? Muy mal. A nadie, ningún país en el mundo consume tantas drogas como los norteamericanos. Tantas drogas ilegales. Es decir, que el camino, definitivamente, solo la lucha contra el narcotráfico no funciona. No le funciona a ellos ni nos funciona a nosotros. Buen punto. Por ahí, si logramos hacer una inversión más grande en prevención, más que hablar de legalizar, podemos prevenir el consumo. Y entonces logramos que, habiendo sustancias, la gente elija no consumirlo. Eso es caro, pero probablemente sea la única forma de romper el negocio del narcotráfico, que pareciera que no hay mucha gente interesada en lograrlo. Ahora, ¿la droga pertenece a un sector social o no? Digo, ¿solo lo consumen los que más plata tienen, o sea, las clases altas, o hay un grave problema en las clases bajas? Eso se olvidó de contestarme. El consumo de sustancias es un consumo que atraviesa la totalidad de las clases sociales. Hay diferencias en las clases sociales que consumen determinado tipo de sustancias, pero la cocaína la consumen los que tienen menos dinero, menos recursos socioeconómicos, la fuman y consumen el paco, el bazuco, el crack, las diferentes formas de cocaína fumable. Los de mejor nivel socioeconómico y cultural consumen cocaína un poco de mejor calidad. Esto mismo pasa con cualquiera de las sustancias e incluso pasa con el alcohol. La gente con mejor recurso consume alcohol de mejor calidad, seguramente bebidas importadas y destiladas, y el que no usará un vino de cajita. Y si no, lo hemos visto en algunos lugares, usan alcohol industrial mezclado con jugo. Carlos, pero atraviesa todas las clases. Y a nivel etario, digo, las edades, ¿cuáles son los rangos de los pacientes que llegan a la guardia? ¿Son jovencitos, son mayores? Depende de las sustancias. Con alcohol tenemos muchos adolescentes. Hace 20 años veíamos gente por encima de los 22, 23 años. Hoy los vemos por encima de los 15 con el alcohol. Con las cocaínas fumables también, a partir de los 15, 16 en adelante. Con las sintéticas un poco más grandes, a partir de los 18, 19, 20. Pero también creemos que entonces tiene que ver con el acceso por precio a este tipo de sustancias. La última que le hacemos y lo dejamos ir, doctor, que sabemos que está trabajando, pero ha sido, la verdad, muy completo todo. Si una mamá ve a un chico que evidentemente no actúa de forma normal, ella cree que puede estar drogado, ¿cómo se puede dar cuenta primero de esta situación y qué tiene que hacer inmediatamente esa madre?
Mire, un papá o una mamá cuando tienen una muy buena relación con su hijo, claramente sabe cuando algo le está pasando. Lo que tiene que hacer es buscar ayuda. Cuanto más temprano busquemos ayuda, más rápido es probable que podamos salir del problema. El tema es que tenemos que hablar en casa del tema. Claro. Hablar, perder el miedo y no creer que no es estigmatizante, es un problema que tiene solución y podemos abordarlo, pero tiene que ser temprano. Cuanto antes lo hagamos mejor. Y si no consigue esa mamá o ese papá llevar a la consulta a su hijo, porque por ahí tiene 18, 19, 20 años y lo niega y no quiere, bueno, tiene que buscar ayuda ella o él. Y de esa manera ver que el hijo vea que están haciendo algo por su salud. Eso siempre ayuda y es bueno. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Muy interesante. Gracias por la amabilidad de atendernos y aprendimos un montón. Así que gracias, doctor Ojalá. Carlos Ramín, toxicólogo. toxicólogo. Y tenemos que ir a una pausa, pero antes quiero una pequeña, aunque sea reflexión de Carlos Campolongo, porque esto nos atraviesa a todos. Y vos hablábamos en el corte anteriormente, conocemos la zona, hablábamos de la zona, pero también de esta situación de los chicos jóvenes, pero que también, y esto también lo charlamos con el doctor, este tema que atraviesa a todos. No pensemos, ¿no?, que es de un sector solamente y además que hay que estigmatizar. ¿Qué impacto que tenés después de esta nota? Que se complejiza cada vez más este problema y todo lo que se hablaba de prevención, preparación a circunstancias nuevas, los accesos, la investigación inclusive que debería hacerla Cedronar y que nunca hace. En fin, toda una política. Claro, la palabra es muy fácil usar, una política integral, digamos. Esto que estábamos viendo con el doctor es, yo te diría, el tramo final y con más riesgo, pero hay todas unas cuestiones que vienen con los mandatos familiares, la atención. Es decir, es de altísima complejidad, no es para sintetizarlo en una fórmula. Claro, Jorge, pero agregaría chiquito. una cosa, coincido absolutamente, que el tema clave contra el narcotráfico tiene que ver con educación y trabajo. En la medida que se producen situaciones como se están produciendo en la actualidad, de despidos masivos, de niños que quedan al servicio, niños y jóvenes que quedan potencialmente como soldaditos de los narcos ante la ausencia del Estado, es lo que ha sucedido en Colombia y en otros países de Centroamérica. Si no hay una política integral, efectivamente, que incluya fundamentalmente el trabajo como una herramienta básica de socialización y esté el despido, como hace el presidente lamentablemente diariamente, como desprecio, que no haya trabajo, que se muera de hambre, etcétera, etcétera, esos chicos van a ser los futuros soldaditos y de los narcos porque les van a pagar mejor que en cualquier trabajo de juntar